con vida, no es para mí, es para el Señor. Aleluya. Apláudelo con vida, apláudelo. Apláudelo con vida. Aleluya. Apláudalo como si lo tuvieras enfrente. Aleluya. Apláudelo, apláudelo. Bienvenido Espíritu Santo. Vamos, aplaude. Aplaude, aleluya. Aplaude, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Vaya buscando en su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Aleluya. Señor, bendiga la vida de cada pastor, cada ministro, cada amigo, cada hermano que está en este lugar. Aleluya. Patricia Gómez es mi nombre. Pertenezco a la iglesia Las Señales de los Últimos Tiempos, primera, la cual preside mi pastor y padre. Es un placer estar aquí en esta noche para hablar la palabra del Señor. ¿Cuánto tienen? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Por ser palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellas dicen así: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Repetimos el 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Gracias, Señor, por tu palabra. No las voy a bendecir porque ya ellas son benditas. Desde antes de la fundación del mundo, Señor, ya tuviste este día. Ya estaba escrito en tus planes, ya estaba expuesto en tus libros, Señor. Yo te pido que eso que se escribió en la eternidad se cumpla en esta noche. Yo vine a predicar tu palabra, yo vine a hablar tu palabra, que tu palabra penetre los tuétanos de los huesos de todo el que está aquí. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú termines de limpiar los aires, que tu poder se mueva de una manera especial, no para gloria mía, sino para gloria tuya. Hagámoslo juntos, pipatense, canto, pichande, mamu mía, tala, tala pipele, que se te libi bujiti, dora canta, tara catana un pense di pipi, toca, tambuji, cisaria. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Denle aplauso al Señor con vida. Déselo con vida, hombre, que está el Rey. Aleluya. Tiempo de tomar asiento. Voy a predicar bajo el tema un pueblo indetenible. Dígalo conmigo, un pueblo indetenible. Créaselo, hombre, un pueblo indetenible. Bien, antes de hablar de un pueblo indetenible, tenemos que viajar a sus orígenes, a su creador, a sus pioneros. Este pueblo surge de un hombre, el cual estaba profetizado ya tiempo atrás, que sería el varón de dolores, el cordero inmolado, el que venía sin atractivo para que nosotros les deseemos. Este que desde Adán se profetizó y Dios dijo que se iba a levantar una simiente, el cual heriría a la serpiente en la cabeza. Te hablo de este hombre que vino a devolvernos aquello que en el Edén a causa del pecado nos fue robado. Jesús. Una vez en la cruz le dieron vinagre cuando él pidió agua.
que tenía una corona de espina en su cabeza. Este que le dieron 40 latigazos menos uno. Este es el fundador de este pueblo. Este que desde antes de que todo existiese ya estaba propenso a que él venía a devolverle la redención al hombre. Y este una vez fue entregado al pueblo y Pilato dijo: ustedes deciden, yo en este hombre no veo nada malo para tenerlo aquí. Este hombre no es digno de muerte, pero ustedes deciden, Barrabás o Jesús. Y el pueblo decidió entregar a Jesús. Y es muy curioso, porque si el pueblo no hubiese tomado esta decisión, este pueblo no hubiese surgido. A veces parecerá que todo está en nuestra contra, pero es el propósito de Dios para nuestra vida. Con un poco de entusiasmo, por favor. Este Rey de Reyes y Señor de Señores, que yo vine a hablarte en esta noche. Y Él estando en la cruz, crucificado, con todo esa carga encima, tu pecado, tu enfermedad, tus dolencias, tus males, tus mentiras, todas esas cosas Él las tenía encima. Y Él le dijo: deben de beber. Y le dieron vinagre. Y cuando a Él le dan vinagre, Él le dice a Dios: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y justo en ese mismo momento Él murió. Esto ocurrió un día de reposo. Y ustedes saben que a los judíos les encantaba guardar la ley. Ellos amaban guardar la ley. Entonces ellos le pidieron a Pilato que las piernas se las quebraran. Y acuérdense que no simplemente estaba Jesús en la cruz, sino que había un ladrón a la izquierda y había otro a la derecha. Y cuando ellos van a quebrarle las piernas, es cierto, se la quebraron al primero, se la quebraron al segundo. Viva Tinaucana. Pero ya estaba escrito que ninguna parte, ningún hueso del Mesías sería roto. Y estaba escrito que Él iba a ser traspasado, pastor. Y como lo habían muerto, no le hicieron nada. Pero usted sabe que siempre hay un curioso. Era uno de los soldados y lo traspasa con una lanza. Mira que está allí, la cocina. Cuando él es traspasado por una lanza, en ese mismo instante salió sangre y agua de su costado. Yo quiero que usted me diga qué le sale a la mujer cuando pare. ¿Sangre y qué? Dígame en serio, ¿sangre y qué? Eso mismo salió del Mesías. Sangre ligado con agua. Él estaba pariendo la iglesia en ese preciso momento. Él dijo, no, espérate. Es decir, que si le quebraban las piernas, el agua y la sangre no iban a salir. El West Beach, Maki, Tantopi, Anajaca. Los huesos se iban a quebrar, pero no iba a haber sangre. Y de aquí sale este pueblo. Dile mamá que te compruebe. Cuando Jesús murió, es cierto, También hoy. todo el mundo esperaba que Él se muriera y nunca resucitara. Todo el mundo esperaba que el Mesías no resucitara al tercer día. Y yo me imagino a las tinieblas celebrando. Pasa un día y no pasa nada. Pasan 2 días y todo está tranquilo. Pasan 3 días y el primer día de la semana va una mujer a la tumba y se sorprende porque la piedra estaba removida. Cuando entraron a la tumba, ya en la tumba no había nadie.
cristiano aunque usted diga que no. Cuando usted le hablan de muerte, usted siente como una calafrío por dentro. Y como un sentimiento, no quiero morir, que no quiero morir. Y eso a todo el mundo le teme a la muerte. Todo el mundo. Usted no se ve fuerte, diga, no, pero usted le teme a la muerte. ¿O usted cree que aquellos que se suicidan cuando ya están sintiendo la muerte no sienten miedo y quisieran devolver el tiempo atrás? Hasta lloran. Pero nosotros le servimos a un Dios tan fuerte que ni siquiera la muerte pudo coartarlo. Ni siquiera la muerte dijo, Él tiene demasiada vida. Él tiene tanta vida que yo no soy suficiente para Él. Y cuando Él se le presenta a los apóstoles ya para ascender al cielo, una vez Él cumplido ya su ministerio, a lo que Él vino, antes de ascender, Él le dijo, esperen en Jerusalén. Esperen ahí hasta que llegue el Espíritu Santo y repose sobre ustedes. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y le seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria. ¿Se quedó ahí? No. ¿Hasta dónde llegó esa salvación? Hasta los confines de la tierra. ¿Hasta dónde llegó ese poder? Hasta lo último de la tierra. Pero aquí surge la iglesia de Cristo. Aquella que el diablo teme. Aquella que es la vergüenza de las tinieblas. Aquella que ni las persecuciones han podido detenerla. Aquella que no habita en tinieblas. Aquella que es tan fuerte que aún la misma muerte respeta. Aquella que es tan fuerte que aún la tumba de los cristianos son guardadas cuando usted y yo morimos. Se nos dio poder, pero para que lo tengamos guardado no, para que hollemos serpientes y escorpiones, para que pongamos mi maucauchichemuata, para que pongamos la mano sobre los enfermos y ellos sean sanos. Se nos dio autoridad para que cuando el cáncer salga dentro de ti diga que no hay cáncer. Se nos dio poder para que cuando a uno le corten la mano empiece a salir la aleluya. ¿Alguien cree en el poder? ¿Alguien cree en el poder del Espíritu Santo? Hay que volver al principio. Hay que volver a cuando los cristianos tenían todo en común, no solo los bienes, no solo el misma ropa, no, sino tenían el mismo poder. Donde llegamos cristianos, las cosas no podían quedarse de la misma manera. Donde llegaba un cristiano, el que estaba enfermo, pastor, tenía que sanarse. El que estaba endemoniado tenía que ser libre. ¿Y por qué tú dices la palabra y no se cumple? Que vuelva la consagración a la iglesia. Que vuelvan los principios. Porque queremos al Espíritu, ¿okay? Queremos que pasen los milagros, pero no tenemos al Espíritu Santo. Todas esas cosas pasaron por el Espíritu Santo. Tranquilita, mamita. Y cuando llegó ese día estaban todos unánimes. ¿Cómo estaban todos? ¿Cómo estamos ahora mismo? ¿Será? ¿Estamos juntos? Sí. Pero estamos unánimes. Si la iglesia estuviera unánime, las cosas no serían iguales. Si la iglesia estuviera unánime, no pasarían los mismos cultos iguales. El que vino enfermo, si la iglesia estuviera unánime, sería sano. El que está cautivo sería libre. Aleluya, aleluya. Y de repente, un
repente. Fue un de repente. Ellos sí estaban esperando al Espíritu Santo. Pasaron días y nada pasaba. Pasaron días y nada pasaba. Hasta que un día de repente un viento recio sopló en toda la casa. Y todo el que estaba en la casa fue lleno del Espíritu Santo. Y solo fueron llenos, no hubo evidencia. Se les repartieron lenguas como de fuego. Y no fue un solo, fue todo. Pero la iglesia no se quedó ahí. La iglesia no se quedó con ese poder estancado. La iglesia iba lugar por lugar, rincón por rincón a predicar la palabra. Y diga, eso levantó una persecución. Dígalo, hombre, eso levantó una persecución. Porque el diablo le tiene un odio a la iglesia que si pudiera eliminarlo uno por uno lo haría. Y está todo bien, pastores. Y la iglesia está marchando bien, la iglesia está en su apogeo. Y de repente empieza una persecución contra la iglesia. En Hechos capítulo 5, versículo 17. Pedro y Juan fueron llevados presos a una cárcel pública. Porque decían que lo que ellos estaban hablando eran falsas enseñanzas. Y que ellos no tenían el por qué hablar de Jesús. Que ellos no tenían el por qué predicar ese Jesús. Ellos fueron llevados presos. Pero ellos lo que no sabían, que ellos servían a un Dios con tanto poder que abrir una cárcel no era nada para él. Pero él te creó del lodo, del barro, él te creó, él te diseñó, él te hizo. Y tú crees que hay algo imposible para él. Él es tan poderoso, mire, que él no tiene origen. Nosotros entendemos que todo tiene un origen, todo tiene un porqué, pero él es tan grande, pastor, que en él no hay origen. En él no es Chipitana Kiama. Él no es la creación, él es el creador. Y él es tan fuerte Que los cielos de los que tú y yo tenemos una fecha de nacimiento. Lo que no sabemos cuándo nos vamos a morir, pero lo tenemos seguro. Pero en él no hay principio ni hay final. En él no existe el tiempo, en él no existe espacio. Él creó el tiempo y el espacio para que tú y yo podamos habitar. Y cuando ellos lo entran, ok, todo va normal. La cárcel nada que se abre. Ellos están tranquilos porque usted verá lo más impresionante de todos los apóstoles. Se abrió la cárcel. Y ellos salieron como si nada. Cuando vino la medianoche, ellos salieron. La cárcel fue abierta por un ángel. A veces tú crees que tú estás solo y tú te convences de que estás solo. Pero si tus ojos espirituales fueran abiertos, te dieras cuenta que no es así. Usted ve todo este cerco de gente que hay aquí, ok. Somos muchos. Si tú abrieras los ojos espirituales y tuvieras hacia arriba, te dieras cuenta que estos son hormigas para los seres que habitan. Para los seres que hay allá arriba suspendidos. Y ellos están a tu favor. Ellos están a mi favor. Y nada le va a pasar a la iglesia si Jehová no lo permite. Vamos a dejar la historia de la iglesia un ratico. Vemos 3 varones cautivos en Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Calentaron un horno muy fuerte, ¿cierto? Era tanto el caliente y era tanto el fuego que había que los que lo echaron. Se quemaron. ¿Qué le pasó? Se quemaron. ¿Cayeron qué? Muertos.
ellos entraron. Y dice el rey, ¿y no fueron 3 varones que entraron al fuego? Pero yo veo un cuarto semejante a los hijos de los dioses. Es que hasta que la iglesia no entienda el poder que tiene, las cosas seguirán de la misma manera. Y lo llevaron ante el concilio. Y ellos hablaban. Yo creí, por lo cual hablé. Ellos decían, es que como yo me voy a quedar callada cuando yo tuve al mismo Dios frente de mí. Como yo voy a cerrar la boca cuando yo no tuve a él caminando conmigo. Como yo no voy a hablar de él si yo lo vi resucitar un muerto, si yo lo vi convertir agua en vino, si yo lo vi hacer cosas que la ciencia no puede explicar, que nuestra naturaleza humana no puede, no puede entender. ¿Cómo puedo yo quedarme tranquilo y no hablar de aquel que me libertó, de aquel que yo había pescado una noche completa y no había sacado nada? Y hasta que él dio la palabra, él me dijo, tira la red. Hay gente que tiene que empezar a tirar la red. Yo estoy hablando con el pueblo correcto esta noche. Hay gente que tiene que dejar la comunidad y creer lo que Dios dijo. Dios te dijo, es cierto, lleva la noche entera sin pescar nada, pero yo digo una palabra y cuando tú lanzas la red, lánzala y tú verás. Lanza la red y tú verás. Alía, Majata, Limondavi, Botenso, Mía, Caneama. Hay gente que tiene que dejar la comodidad y empezar a lanzar la red. Hombre de tu café, porque tú estás dudando de lo que Dios ya dijo. ¿Cómo puedo quedarme callado si nada había pescado? Y cuando él habló, pues tan fuerte la pesca que casi nos hundimos de tantos peces que había. Yo solté esa red y empecé a seguirlo a él. Y sabe lo que me sorprende, que luego de ellos salir de ahí, ellos no estaban, no vamos a cerrar la boca. Ellos estaban gozosos. ¿Sabes por qué estaban gozosos? Porque ellos se sentían dignos de recibir a renta por causa de Cristo. Ellos estaban gozosos de recibir persecución a causa de Cristo. Ellos estaban gozosos porque ya habían sido encarcelados por causa de Cristo. Y todos los días ellos no cesaban de enseñar y predicar la palabra de Jesucristo. Eso usted y yo que tenemos vacaciones y día libre, ellos no lo tenían. Ellos no tenían nada de eso. Lo de ellos era depender completamente del Señor. Es que nos gusta cumplir mucho con nosotros mismos, pero ¿y dónde se queda Dios? Pero esto no se quedó así. Surgió un emperador llamado Nerón. En el año 64 después de Cristo. Y según la historia, se provocó un fuego que quemó partes muy importantes de Roma. ¿Y saben lo que hicieron? Acusaron a los cristianos. Shepicana misma. Es que te digo, el diablo te tiene un odio que tú no te imaginas, que tú eres tan cobarde, que tú le tienes miedo a ellos cuando ellos tienen un miedo contigo, que tú capilla. ¿Y saben qué empezaron a hacer a los cristianos? Empezaron a ser arrestados
empezaron a ser torturados. Ellos agarraban a tu familia y ¿sabes lo que hacían? Ellos te ponían una piel de animal y en ese espacio grande que ellos tenían donde se daban las peleas, el coliseo, gracias, ellos te tiraban en el coliseo y soltaban unos perros y soltaban unos leones y ellos te decían: niega a Cristo. No lo niego. Te mataban un hijo, lanzaban a tus hijos para que se lo comiesen. Niega a Cristo. No lo niego. ¡Ana que ama! Y le lanzaban al esposo: niega a Cristo. No puedo negarlo. ¿Sabes por qué? Según la historia, ellos decían que el dolor ellos no podían aguantar unos segundos, pero que cuando ellos cerraran los ojos, ya ellos no iban a estar en ese dolor, ya ellos no iban a sentir eso, que cuando sus ojos se cerraran y se abrieran, no iban a ver a él. ¡Ay, la magia! No era cualquiera que ellos estaban siguiendo, porque yo le digo: ok, yo me voy, pero ustedes no se van a quedar solos. Cuando ustedes se mueran ya no van a estar de la misma manera. Y ellos decían: era cierto el dolor, era cierto el dolor, era fuerte que te cortaran una uña y te decían: niégalo. No lo voy a negar. ¿Tú sabes lo que daría una madre por no ver morir a su hija? Por no ver a morir a su familia. Y en medio de esa persecución, ellos le abrían el vientre, ellos le abrían el vientre a los cristianos, le metían un gato por dentro y tú sabes cómo lo cerraban: con grapa, autento picayan. Y cuando lo cerraban con grapa, usted sabía todo lo que decía ese gato por ahí, lo mataba. Y ellos lo van a negar: no puedo. Vas a renunciar, no puedo. Es que como yo voy a renunciar a lo que yo he sentido. Pastor Narciso, ¿cómo usted puede renunciar al que lo sacó de la broma? ¿Cómo usted puede renunciar a que cuando ya no había esperanza, digo yo te doy esperanza? Y no pudieron nada. Pasajeros, y lo que me gusta de esto es que este pueblo no se detenía. Y es cierto, mataban 20, se convertían miles. Es cierto, habían 50 que estaban siendo degollados, se convertían 500. Y mientras más lo oprimían, mientras más mientras más eran perseguidos, más veían la gloria. ¿Sabe lo que ellos tenían que hacer? Tenían que crear catacumbas para poder hablar de la palabra de Dios. Ellos creaban templos submarinos, templos por debajo de la tierra para poder adorar al Creador. Y es sorprendente que por una lluvia nos tengamos que detener. Es sorprendente que por un dolor nos detengamos. Y ellos decían: es que yo a esto no me puedo negar. Ya yo lo conozco, fue el mismo Dios que yo estuvo enfrente de mí. Que tú sabes lo que dijo Jesús: el que me dio a mí, dio al Padre. Vamos aquí, abrazo. Domiciano, otro emperador romano, del 684 al 305
hermanos, en el 313 empezó esta gran persecución. Y este firmó un edicto que decía que todas las iglesias tenían que ser quemadas, que todas las iglesias tenían que ser destruidas, que todos los sacramentos tenían que ser destruidos. Usted sabe todos los cristianos que fueron muertos. Según la historia no hay una cifra específica de tantos que fueron. Y si habláramos de la Santa Inquisición, y si hablábamos Tamanumina Cueta Lizoa, del tapado lo que hizo por la iglesia, y si habláramos de todas esas aquellas cosas que mejor me reservo porque son muy fuertes, y ellos lo esto era un pueblo demasiado fuerte. Hay que conocer débil con un creador tan fuerte. Policarpo de Esmirna, uno de los padres de la iglesia. Gloria a Dios. Este fue arrastrado durante una persecución. Gloria a Dios. A este le pedían que negara a Cristo. Santo Dios. A este lo amenazaban y decían: niega a Cristo. No puedo. Te estoy dando chance, niégalo. No puedo. Te estoy diciendo, necesitas negarlo. Prefiere la muerte. No lo voy a negar. ¿Y sabe lo que él dijo? Hace 85 años que sirvo a Cristo y nunca Él me ha hecho un mal. ¿Cómo voy yo a blasfemar contra mi rey que me salvó? Te lo voy a repetir. Hace 86 años que sirvo a Cristo y nunca me ha hecho un mal. ¿Cómo voy yo a blasfemar contra aquel que me salvó? ¿Y tú sabes lo que le hicieron? A este lo condenaron a morir quemado en una horca. Y yo me imagino él en la horca. Tú estás tiempo todavía y él: no lo voy a negar. No voy a decir nada en contra de mi rey. No voy a poner su sangre por el piso. La muerte es lo más simple. Para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Deja de tenerle miedo a la muerte. Deja de tenerle miedo a los problemas. Deja de tenerle miedo a las situaciones. Deja de tenerle miedo al hambre. Pablo dijo en una ocasión: ¿qué podrá separarme del amor de Cristo? Y aquí, en 2 Corintios, tú sabes lo que dice, voy a volver a leértelo. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Que estamos atribulados en todo tiempo, pero se queda ahí, no. Mas no estamos angustiados. Es cierto que estamos en apuro, pero no estamos desesperados. Sí estamos siendo perseguidos, pero nunca desamparados. Quizás puedan derribar a uno, quizás puedan derribar a dos, quizás puedan derribar a miles, pero siempre quedará un puño que no va a negar a Dios.
circunstancias no son como antes. Ahora esto se ha vuelto Y literal. mañana llegó lo otro. Ahora el diablo anda buscando a la gente cuerpo a cuerpo. Ahora ya él no te quiere matar, él te quiere descarriar, pastor. Y tú sabes, amigo, ¿qué quiere hacer contigo? Matarte. Mírala, la mano. Pero lo importante no es matarte. Tú sabes qué es lo peligroso, a dónde irá tu alma cuando tú mueras. Él quiere volver al mundo en una nube tan fuerte que todo el mundo se olvide de Dios. Pero Él formó una iglesia indetenible. Él formó un pueblo indestructible. Y Él lo ministraba y Él me decía: hay mucha gente que está siendo atacada por las tinieblas. Hay mucha gente que sus ojos están siendo cerrados para que no accedan a la voluntad de Dios. Se ha abierto un portal, pastores, demasiado fuerte. Miles de cristianos están siendo derribados por las tinieblas. ¿Y sabes qué no está haciendo falta? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra, las cosas no pueden quedar de la misma manera. Cuando hay un Espíritu Santo, Él te redime, Él te da fuerza, Él te levanta. Hay que romper el techo. Hay veces que tú necesitas que alguien lo rompa por ti, pero hay un momento que tú tienes que romperlo por ti mismo. Porque si no rompemos ese techo, nuestro destino final será horrible. Ya que Jesús pagó tu causa, ya que Jesús pagó tus pecados, ya que Jesús sabía que tú le ibas a fallar, ya que Jesús sabía que iba a venir todo lo que tú estás viendo ahora mismo. Ahora tú sabes, usted sabe lo que le está haciendo. Quitando la credibilidad de los cristianos. Usted sabe lo hermoso, que la iglesia de antes era una iglesia que no simplemente hacía milagros, no simplemente hacían prodigios, sino que tenían todas las cosas en común. Y eso nos está haciendo falta ahora, tener todas las cosas en común. Y Dios necesita que la iglesia se despierte. Hermano, Cristo viene. Amigo, Cristo viene. Y lo que se está sintiendo ahora mismo es algo tan fuerte, pero tan fuerte, que le está robando la fuerza a todo el mundo. Y Dios necesita que la iglesia se redima. Dios necesita que los amigos abran los ojos. Y Dios me envió en esta noche a decirte: deja la comodidad y empieza a andar como yo te he hablado. Deja el mundo, deja sus deseos. Aunque ahora hay un auge. Ok, los autos son buenos, pero cuando llegas a tu casa, ¿qué pasa? Estamos aquí porque Él nos dijo ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y estamos aquí, pastores, llevando el Evangelio de Cristo. Estamos aquí diciéndote las cosas no serán color de rosa, pero este es el equipo ganador. Es cierto que nos van a pisotear, sí. Es cierto que no van a creer en lo que digamos, sí. Es cierto que aún tu familia te va a dejar, sí. Pero
iglesia. Cristo viene. Y en aquel día, no va a servir tu título, no va a servir tu cargo, no va a servir tu posición, solamente servirá como fue tu vida todo el tiempo aquí en la tierra. ¿Sabes lo que servirá? Que tú estés enseñado con el Espíritu Santo. Que tú tengas ese sello. ¿Y tú sabes lo que es? ¿Tú crees en los milagros? ¿Crees? No me lo digas con duda. ¿Tú crees que Dios puede hacer milagros? A mí Dios va a hacer milagros. Él ha hecho un milagro contigo. Y viniste en busca de uno. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ya no nos podemos conformar con lo mismo. Todo el que esté enfermo pase, que voy a orar por él. Sea cristiano, sea impío, pase. Yo creo en el poder de los milagros. Pastor, ¿sabes qué me dijo mi padre? Tú eres un milagro. Los médicos me dieron por muerta cuando yo tenía 1 año. Se me regó una bacteria y yo estaba manchada que una pelota, me dice mi padre. Y a mi casa fueron 2 hombres, que no eran hombres, eran ángeles, estoy segura. ¿Y sabes qué le dijeron? Ve a la plaza de la salud y tócala. Y mírenme aquí hoy predicando y hablándole de un pueblo indetenible. Mi abuela tenía cáncer. Y los médicos decían que no va a cortar. Y ella, yo creo en el poder de Dios. Abuela, pasa por favor. Pasa para el toque que todavía existe un Dios que hace milagros. Existe un Dios que todavía hace milagros. Y ese es el Dios que yo predico. Y para eso se nos dio poder, iglesia. Para eso se nos dio el poder y nos tocó pasar de pie, hombre. Para eso se nos dio el poder y la autoridad. Para decirle enfermedad, sal del cuerpo. Para decirle serpiente, abandona. Deja de tener miedo. Deja de ser cobarde. Tú tienes un Dios demasiado grande. Y le digo a las tinieblas hoy, es cierto que muchos ya se han ido. Es cierto que ha visto muchas ramas. Pero también es cierto que no podrán detenerlo. También es cierto que mientras la iglesia esté aquí, el diablo no podrá hacer lo que quiera. También es cierto que tenemos poder. Solo en la boca, no. Solo en las manos, no. Solo en los ojos, no. Tenemos poder en todo nuestro ser. Por nuestro ser correrán ríos de agua viva. Y eso es lo más hermoso que yo puedo experimentar en toda mi vida. El poder de Dios. Tú quieres que tu vida cambie, ven casa. Tú quieres que tu vida sea diferente, amigo, ven casa. Hay poder en el nombre de Jesús. Que una brujería no puede detener a él. Una maldición no puede detenerlo. Un revuelto no puede detenerlo. Que te hayan entregado a tu maloja. Y a tu ser. Que te hayan entregado a demonios del cuerpo. Nadie puede detenerlo. Ese es el Dios que yo le digo. Todo el que esté enfermo, pase. Pase ahora. ¡Pase! Pasa por tu milagro. No pase con duda.
hueso seco recibirá vida. Los huesos secos. ¿Sabes, papi, qué le decía? ¿Qué le decía Dios a Ezequiel? ¿Tú crees que esos huesos vivirán como un centauros en la vaquera? Como un centauros supremo le está diciendo a un mortal como Chucky, esos huesos van a vivir. Pero es que dentro de ti hay escucha la palabra. Viva. ¿Tú lo crees? En el nombre de Jesús, recibe tu milagro. Yo no sé el daño, maldita mata, el daño que tiene, pero en el nombre de Jesús, ya el milagro está hecho. No importa el dolor, no importa lo que te cause, ya el milagro está hecho. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recíbelo. Pues no tengo plata ni oro, lo que sé que tengo Dios, que hace milagros. Y ese Dios En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, Levanta ese celebra tu milagro, celébralo, celébralo. Ay, porque no sea, no hay enfermedad que muera. Estás enferma, quiero oración, no quieres a Dios. Levante la mano el que vino por Dios, el que vino para convertirse. Todo el que quiera acercar a Jesús, levanta su mano. Aleluya. Quiero orar por una vida. Quiero orar por alguien que quiera cambiar de nuestra vida. Quiero orar por alguien que quiera dejar al diablo y convertirse a Dios. Quiero orar por alguien que quiera dejar de pertenecer a un pueblo que va a perecer y quiera permanecer a un pueblo que será eterno. ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien lo quiere? Venga, echen atrás. Echen hacia adelante. Quiero la iglesia en comunión. Esto es una guerra sangrienta contra las tinieblas. Estoy segura que muchos de ustedes, diablo, lo andan buscando. Hay vida en ti. Existe vida. Vida auténtica. Agua sólida, toda maquea. Hay vida. Dios te está diciendo, deja de lamentarte por lo que yo permito que se vaya de tu vida. Porque tú no lo ves, pero Él te está preservando la vida. Porque dentro de ti hay un propósito que tiene que cumplirse. Y tú no le vas a servir a los demonios. Tú no le vas a servir a las maldiciones. Tú no le vas a servir a los que te entregaron. Tú serás una sierva de Dios. Necesitas cambiar de bando. Pastores, por favor, ayúdenme a orar. Ustedes tienen poder en sus manos. Ustedes tienen autoridad en sus manos. Aleluya, aleluya. Vamos, quiero ver a todo el mundo orando ahora. Yo sé que esto es una guerra fuerte. Tu vida corre peligro. Mírame. Y tú sabes por qué tú estás aquí hoy, porque Dios lo permitió. Y no hay diablo que pueda retenerlo. Y tú
escapar de eso que viene para tu vida. Yo no te conozco, primera vez que te veo, pero Él quiere venir a darte libertad. Yo oro en el nombre de Jesús. Todo espíritu de